Bueno, y un tema actual definitivamente es la píldora del día después. El Ministerio de Salud podría dar luz verde para que las chicas puedan consumir esta pastilla y se generan muchísimas dudas al respecto. Por eso hoy quisimos tener al experto, al doctor Luis Diego Carazo. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Doctor, ¿qué es la píldora del día después? Mire, básicamente la píldora del día después, que tal vez el nombre no es el más adecuado, pero digamos, hablemos de anticoncepción de emergencia, es un medicamento que se le da a una paciente que estuvo expuesta a una relación de riesgo, digámoslo así, en la cual no hubo planificación o hubo algún problema con la planificación normal y se desea evitar que se produzca el embarazo. ¿Cuánto después de tener relaciones sexuales debería tomarse la pastilla? Ok, lo primero que tenemos que tener claro es que hay varios tipos de anticoncepción de emergencia. Está desde el método Yuspe, que se bautizó, digámoslo así, con ese nombre por el apellido del médico que lo propuso por primera vez, un canadiense, y que es lo que se ha venido usando aquí en forma un poco extraoficial. Y ya en lo que es propiamente anticoncepción de emergencia hay dos tipos de medicamento. El que va a entrar a Costa Rica es levonorgestrel, por lo menos el que se está tramitando. El levonorgestrel es un derivado de progesterona que se da en una dosis alta de 1.5 miligramos. Puede ser una sola pastilla de 1.5 o puede ser dos pastillas de 0.75 distanciadas cada 12 horas. ¿Cuándo se puede dar? Ok, lo ideal es darlo en teoría en las primeras 72 horas. Sin embargo, está muy claro que entre más temprano se dé, o sea, entre menos tiempo haya pasado entre la relación de riesgo y la toma del medicamento, más alta es la efectividad. Por decir algo, si estamos hablando de que se tomó en las primeras 12, 24 horas, la efectividad es de prácticamente un 95%. Si se da la ventana de 72 horas de la que se ha hablado en algún momento, la efectividad baja a un 85 o 89% según el estudio que se consulte. ¿Cómo actúa? ¿Qué es lo que hace? Porque eso es lo que genera muchísimas dudas, ¿verdad? Al tomármela yo en el plazo de las 72 horas máxime, ¿qué hace en mi cuerpo? Ok, el gran pleito ha sido básicamente si la pastilla es abortiva o no es abortiva. Correcto. Ok, y hoy temprano en la mañana estaba hablando con la presidenta de la Asociación Costarricense de Ginecología y Obstetricia y nos comentaba que la asociación ya 2 veces ha ido al ministerio a presentar toda la información, porque a fin de cuentas nosotros como médicos tenemos que basarnos en evidencia científica, no en lo que me guste creer, en lo que quiera creer o en lo que se adapte a lo que una cuestión moral, religiosa, lo que sea pueda dar para un lado o para el otro, sino que uno tiene que basarse en hechos científicos demostrados para establecer cómo funciona un medicamento. Y está establecido que, para dejarlo claro, la anticoncepción, como se conoce de emergencia o del día después, no es abortiva. O sea, no es que se va a producir la implantación del óvulo fecundado y esta pastilla va a llegar a producir que eso se elimine, sino que simplemente lo que se elimina o lo que se evita es que se produzca el embarazo. Ok, ahora doctor, digamos, ¿la pastilla se toma básicamente con agua en esas 72 horas o hay un método, una cosa diferente como tomarla? Ok, como les digo, hay dos presentaciones. Está la presentación que es de una sola dosis de 1.5 miligramos, que se toma una sola vez, se acabó el problema. La otra es la presentación que viene en 2 pastillas, que es media dosis, 0.75 y 0.75, que se toma una ya y la otra 12 horas después. La efectividad realmente se ha demostrado que es la misma, sea una sola dosis de 1.5 o en 2 dosis de 0.75 y pues no va a tener así como mayor complicación desde el punto de vista de la toma. Sí hay que tener en cuenta que es una hormona que estamos dando en una dosis alta, muchísimo más alta que la de las pastillas anticonceptivas y por lo tanto va a generar una cierta cantidad de efectos secundarios y la paciente puede sentirse, digámoslo así, como si estuviera con achaques, con un poco de ganas de vomitar, eventualmente un poquito de tensión en los pechos, dolorcillos, náuseas, un poquito de mareo, en algunos casos más, en algunos casos menos, depende de qué tan sensible sea la paciente al medicamento, pero en general se tolera relativamente bien. Ahora, doctor, cuando hablamos de esta pastilla, y usted hablaba mucho de la carga del experto, ¿verdad? ¿Estas pastillas van a estar a la libre venta o van a tener que ser recetadas? Ok, y en este momento, como la pastilla todavía no está aquí, entonces no podemos tener una idea totalmente clara de cómo va a funcionar en Costa Rica. En Estados Unidos, por ejemplo, que es un lugar donde tiene mucho tiempo de estar, hay 2 tipos de pastilla. Una, que no es la que vamos a tener aquí, que se usa solo con receta
y otra que uno puede comprar en cualquier supermercado, en cualquier farmacia de libre venta, que es la que va a entrar aquí, que es el levonorgestrel, y allá no se requiere receta. Aquí todavía no sabemos, se ha estado hablando de que si se va a ocupar, de que si no se va a ocupar, realmente ya esos son aspectos legales y de cuestiones del ministerio que no es lo que me toca a mí decidir, pero sí le comento que, digamos, en muchísimos lugares son de venta libre. Una de las preguntas que surge también en nuestros televidentes es, si yo ya estoy tomando algún método anticonceptivo o tengo algún método, ¿puedo tomar también esta pastilla por ABC motivos? Sí, digamos, inventemos, la paciente venía tomando sus anticonceptivas y se le olvidaron o se fue para la playa, no se llevó el paquete de pastillas y duró un par de días sin tomárselas y resulta que tuvo relaciones y está en riesgo. La paciente puede recurrir al método para evitar que se produzca el embarazo. Ahora, doctora, ¿hay alguna condición en nosotras las mujeres que no nos haga aplicar a tomar esta pastilla? No sé, presión alta, diabetes, enfermedades crónicas o, no sé, alguna situación que no nos haga candidatas. Hay algunas contraindicaciones como para el uso de todas las hormonas, pero en general la pastilla se tolera muy bien y como es una sola dosis, realmente es poco frecuente que tenga algún efecto secundario serio o que sea potencialmente peligroso para la paciente. Sí tenemos que tener en cuenta que hay pacientes que toman medicamentos que trabajan por la misma vía metabólica del levonorgestrel y que le disminuyen la efectividad. Por ejemplo, muchos medicamentos se usan para epilepsia, tienden a disminuir el Epamín, la carbamazepina, en sí, una serie de medicamentos que trabajan a través de un sistema que nosotros conocemos como el sistema del citocromo P450 y tienen una actividad mayor en esa vía metabólica y por lo tanto reducen un poquito la efectividad del medicamento. Ahora, doctor, ¿qué pasa para todas las mujeres que tienen desórdenes hormonales o que la regla no le viene cada 28 días, verdad que es súper irregular? ¿Ese debería ser un método entre sus opciones o no debería? Ok, tenemos que tener claro que esto es un método de anticoncepción de emergencia, no es un método de anticoncepción de rutina. No es que la paciente no planifica, tuvo relaciones hoy, se tomó las pastillas, la otra semana vuelve a tener relaciones y se vuelve a tomar las pastillas y 2 días después vuelve a tener relaciones y se vuelve a tomar las pastillas. No funciona así, porque esto lo que nos va a estar aportando es una dosis, como hablábamos al principio, mucho más alta de la que se usa normalmente en anticoncepción y es para usarla una vez en situaciones específicas, no es un método para uso rutinario. Si me la tomo, ¿me va a cortar la regla o me va a hacer sangrar? ¿Va a haber un efecto de este tipo? Generalmente lo que va a pasar es que una vez que la paciente la toma, vamos a tener un aumento muy rápido de hormonas, que eso, impide la ovulación o la retrasa, etc. Y después, al bajar las hormonas de golpe, vamos a tener lo que llamamos sangrado por deprivación o digamos, desde el punto de vista de la paciente, una menstruación que puede adelantarse un poquito con respecto a la fecha que estaba esperando. O sea, la regla se va a adelantar o atrasar no en función de la fase del ciclo en que estemos, sino en función del día que la paciente se toma el medicamento. Ahora, esta pastilla definitivamente ha creado muchas opiniones encontradas, mucho revuelo, el tema del aborto, pero mucha gente, ¿verdad?, tiene como sustillo, como miedo frente a esta píldora. ¿Cuál es su criterio, doctor? Mire, yo tengo una posición muy clara, muy definida, si se quiere, intransigente, contra el aborto. O sea, yo soy totalmente contra aborto, no lo acepto como una forma de método de planificación. Si yo creyera que este medicamento específicamente, lo que voy a estar haciendo cada vez que yo se lo recete a una paciente es provocarle un aborto, simplemente no lo usaría. Ok. Doctor, y si yo me tomo la pastilla, no sé, ¿será que no me hizo el efecto que yo buscaba o fueron muchas horas y quedo embarazada? ¿Habría alguna repercusión en el bebé o no tiene ningún impacto en ese sentido? Normalmente los estudios han demostrado que no le va a generar ningún problema. En el, digamos, 5 o 10% de posibilidad que existe de que el método no funcione, es muy poco probable que esto le vaya a generar algún problema al bebé. Como les digo, el levonorgestrel es un derivado de progesterona. De por sí, durante el embarazo, la mujer produce cantidades muy altas de progesterona. La progesterona es una hormona que es progestación, o sea, pro embarazo. Y bebé
si se llega a producir el embarazo, va a estar expuesto a niveles muy altos de progesterona durante todo el embarazo y eso no le genera ningún problema. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Siempre nos encanta realmente profundizar en temas que despiertan tantísimas dudas. Que pase un feliz día, doctor. Igualmente. Muchísimas gracias. Que pase muy bien. 8:46 minutos. Nos vamos para el jardín, Ítalo.